Amigos del von Neumann, ¿qué tal? Nuevamente aquí para continuar con las clases de trigonometría. Este día nos toca hacer el último tema del curso, que corresponde a ese tema, resolución de triángulos oblicuángulos. Muy bien, antes de empezar a desarrollar el tema, recordemos qué cosa es resolver el triángulo. Punto número 1. Todo triángulo que no sea rectángulo se le da ese nombre. Se le da el nombre de triángulo oblicuángulo. Repito, todo triángulo que no sea rectángulo se llama triángulo oblicuángulo. ¿Correcto? Elementos de un triángulo 6. ¿Cuáles son, profe? Los ángulos que al igual que los vértices se denotan con mayúscula y los lados que simplemente se suelen denotar con letra minúscula. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice B, lado C. Ahí tiene los 6 elementos de ese triángulo oblicuángulo. ¿Correcto? Muy bien. Profe, resolver el triángulo significa determinar sus elementos principales. ¿Cuántos son? 6. Ahora, para poder determinarlos deben haber datos. Profe, de esos 6 elementos debes tener 3 elementos de dato. O sea, lo que yo voy a hacer, lo que tú vas a hacer es calcular los otros 3, los que faltan nada más. Entonces, eso es resolver el triángulo. Determinar sus elementos principales a partir de los datos. ¿Cuántos datos deben haber? 3 elementos. Y de esos 3, por lo menos uno debe ser un lado. ¿Por qué, profe? Yo no puedo calcular longitudes si no tengo un patrón de medida. O sea, debe haber una longitud para que en base a él yo pueda calcular los otros lados también. Ahora, según los elementos, según los datos que tenga, se utilizan algunos teoremas. Eso va a depender de cómo estén los datos que me den. Pero acuérdate, siempre debe haber 3 datos y como mínimo debe haber un lado. Resolvamos. Para poder calcular los elementos restantes, se utilizan 4 teoremas, que son los llamados teoremas fundamentales. Profe, ¿cuáles son esos teoremas? 1, teorema del seno. 2, teorema del coseno. 3, teorema de tangentes. Y 4, teorema de las proyecciones. Son 4 nuestros teoremas fundamentales. Comenzaremos entonces con el teorema del seno. A ver. Y dice así. Bien, entonces comenzamos. 1, teorema del seno. A ver, vamos a restituir esto en un segundito. Vamos a colocar el título primero. Teorema del seno. Listo. Profe, ¿qué cosa dice para nosotros el teorema del seno? Bien simple, chicos. El teorema del seno simplemente es una proporción que dice así: en todo triángulo oblicuángulo, repito, en todo triángulo oblicuángulo se cumple lo siguiente, que sus lados son directamente proporcionales, pero a los senos de sus ángulos opuestos. Profe, ¿cómo es eso? Eso es así. Supongamos que yo tengo acá mi triangulito, triángulo ABC, vamos a colocarlo así. Ya está. Esto es el vértice A, vértice B y vértice C. Por consiguiente, esto de aquí para mí sería el ángulo A, este es el ángulo B y esto también es el ángulo C. Listo. Profe, los lados se expresan con minúscula. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Ese círculo que pasa por los vértices del triángulo se llama círculo circunscrito. Y al radio de ese círculo se le llama circunradio. Ya está. Eso para nosotros se llama circunradio. Repito, circunradio. Y se denota con esa letra R mayúscula. Profe, ¿qué dice el teorema del seno? El teorema del seno dice que los lados del triángulo
deben ser directamente proporcionales, pero al seno de su ángulo opuesto. Por ejemplo, el lado que vale A debe ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Profe, ¿y quién es su ángulo opuesto? Su ángulo opuesto viene a ser el ángulo A, pues. Ah, eso se escribiría así entonces. El lado A es directamente proporcional al seno de A, que es el seno de su ángulo opuesto, como el lado B, que está acá, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, que sería seno de B, y como el lado C debe ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, que sería el seno del ángulo C. Toda proporción de ese tipo se iguala siempre a una constante. Profe, ¿y quién es esa constante? Chicos, les informo. La constante para el teorema del seno, o sea, la constante para esa proporción será el diámetro de este círculo circunscrito. Profe, el diámetro viene a ser 2R. Ah, entonces la constante siempre será 2R. ¿Qué cosa era R, chicos? R para nosotros, ¿qué cosa era R? Repito. R para nosotros se llama circunradio. Ahí lo vamos a colocar. El radio de ese círculo que pasa por los vértices, el radio del círculo circunscrito se llama circunradio. Esta proporción que ves acá entre los lados y los senos de los ángulos opuestos, a eso se le llama teorema del seno. A partir de ese teorema yo puedo despejar lo siguiente, y eso es lo que voy a colocar acá. ¿De dónde? Yo puedo calcular el lado A, el lado B y también el lado C. Siempre que quieras calcular algo, se trabaja con la constante. Así que chicos, al grano, vamos a la formulita, al teorema, y de ahí me despejan cada uno de los lados. Siempre que tú utilices una constante, es para despejar. Y lo más cómodo y sencillo de despejar justamente son los lados. Si quieres el lado A, entonces el seno de A pasará a multiplicar. Sería 2R por el seno del ángulo opuesto. ¿No ves que el seno que está abajo es el seno del ángulo opuesto? Ese pasa a multiplicar. Entonces el lado A, si usted observa acá, el lado A sería 2R por el seno de A y lo vamos colocando por acá. Profe, el lado B sería 2R por el seno de B. Y por último, si quieres el lado C, sería 2R por el seno de C. El seno del ángulo opuesto simplemente pasará a multiplicar y sería 2R por el seno del ángulo C. Esto de acá es el mismo teorema del seno, solo que así se utiliza bastante cuando quieras simplificar expresiones. Cualquier lado del triángulo será igual al diámetro circunscrito, porque 2R es el diámetro, por el seno del ángulo opuesto, que es el que pasó a multiplicar. Eso nos lleva a decir lo siguiente. A ver, miren este ejemplito. Circulito, y te voy a decir que este ángulo de acá sea 53 grados. Y que este radio de acá sea, por ejemplo, que sea 10. Quiero calcular este lado que está aquí, así de manera directa y automática. Profe, ¿se puede? Sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿cómo se calcula este ladito, profe? Este ladito se calcula así, será el diámetro de este círculo que valdría 20. Si el radio vale 10, el diámetro vale 20 por el seno del ángulo opuesto. Sería 20 por el seno del ángulo, seno de 53. Listo, pues, hijo, y seno de 53 es notable para nosotros. Seno de 53 es 4/5. Entonces, cuando yo reemplace, 20 entre 5 sale 4, y 4 por 4, 16. Este ladito va a salir 16, profe. Así es, chiquito. Esa es una aplicación directa de lo que acabas de hacer ahorita. Cualquier lado del triángulo siempre será el diámetro del círculo circunscrito por el seno del ángulo opuesto. Diámetro por el seno opuesto. Muy bien, aplicación directa del teorema del seno.
Entonces ya sabes, el teorema del seno simplemente es una proporción que se establece entre los lados y los senos, pero de los ángulos opuestos. Ahora, chicos, truquito para nosotros, solo para nosotros, acá. ¿Ok? Miren, ese truquito va a ser el siguiente. ¿Cuándo vas a usar el teorema del seno? Si yo te doy los tres datos, mira, dos lados y un ángulo. Ahí están mis tres datos. Profe, ¿y qué cosa vamos a calcular? Te voy a pedir este angulito de acá, este es mi variable. Si tengo si entre los tres datos y mi variable hay un cruce de información, teorema del seno. Sin pensarlo dos veces, teorema del seno. ¿Cuál es la función del teorema del seno? Juntar todo, los datos y la variable en una igualdad para que tú despejes tu variable. Mira, el teorema sería así. El lado A es al seno del ángulo opuesto, que sería el seno de X, como el lado B es al seno del ángulo opuesto, que sería seno de alfa. Y ahora tú dices, profe, A es dato, B es dato, alfa es dato, de ahí sale X. Pues ¿no ves que todos los otros tres son conocidos? Ah, profe, bacán al toque, sí, pero ojo, esa es la función del teorema del seno. Juntar los datos y la variable en una igualdad para que tú despejes. O sea, tú tienes que despejar. A ver, supongamos que ahora te doy ya no dos lados, te doy dos ángulos, alfa, te doy beta y te doy este angulito A. Este lado, perdón. Dos ángulos y un lado. Ahí están mis tres datos que siempre deben haber. Y esta es mi variable. Profe, yo veo que entre mis datos y mi variable, que es X, hay un cruce. Si entre los datos y mi variable yo creo un cruce de información, teorema del seno. Y sería así, mira, el lado X es al seno opuesto, que sería seno de beta, como el lado A es al seno opuesto, que sería seno de alfa. El lado A es dato, alfa es dato, beta también es dato. Profe, de ahí sale X, claro, los otros tres son valores conocidos. Ahí tienes el truquito cuando vas a usar el teorema del seno. Cuando haya un cruce de información entre mis datos y mi variable, teorema del seno. Segundo, me sirve para simplificar expresiones y también para calcular valor de ciertas expresiones. Muy bien, chicos, ya tenemos el teorema del seno. Y si le hemos dado un tiempito al teorema del seno es por algo. Profe, ¿por qué? Teorema del seno y teorema del coseno son dos de los teoremas que se aplican acá con frecuencia, mucho más que los otros dos. Son cuatro los teoremas básicos, ¿eh? Pero teorema del seno y teorema del coseno son fundamentales. Muy bien, ahora entonces veamos el teorema del coseno. Segundo teorema entonces para explicarles. Teorema del coseno. Chicos, el teorema del coseno no es otra cosa que la generalización del teorema de Pitágoras. Obviamente cada uno de ellos fue establecido en tiempos muy, muy diferentes, pero simplemente esa es la idea. El teorema del coseno es la generalización del teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver entonces, voy a colocar mi triangulito para poder explicarles sobre el teorema del coseno, que también es sencillo, ¿eh? A ver, ahí está mi triangulito ABC. Esos son los vértices y los ángulos también se expresan al igual que los vértices con mayúscula, A, B y C. Profe, los ángulos con minúscula, lado A, lado B y lado C. Muy bien, muy bien y muy bien. El teorema del coseno dice así. A ver, en todo triángulo oblicuángulo se cumple lo siguiente, que el cuadrado de un lado, por ejemplo, el lado A elevado al cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, que sería B al cuadrado más C al cuadrado. Repito, el cuadrado de un lado será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de dichos lados, o sea, el doble de B y C, el doble de esos lados, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman B y C? Profe, ahí está, mire, forman el ángulo A. Resulta que el ángulo formado siempre es el que se opone a mi lado inicial. Y mi lado inicial es el lado que yo estoy calculando.
¿Ok? A ver, ¿cómo sería el lado b al cuadrado si yo lo necesito? El lado b al cuadrado sería la suma de cuadrados de los otros dos, sería a al cuadrado más c al cuadrado, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo formado, que tiene que ser b, porque se debe oponer a mi lado inicial. Y por último, el lado c al cuadrado. Profe, este lado al cuadrado sería la suma de los cuadrados de los otros dos, al cuadrado más b al cuadrado, menos el doble producto de esos lados multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Profe, A y B, ahí lo ves, A y B forman el ángulo C, siempre es el que se opone a mi lado inicial, siempre. A esta relación se le da el nombre de teorema del coseno. Como ves, similar al teorema de Pitágoras, pero ya generalizado. Muy bien. 3, 2. Bien, como le decía, a esto de acá se le llama teorema del coseno. Es la generalización del teorema de Pitágoras. No olvidarse, cualquier lado al cuadrado siempre es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo formado siempre es el que se opone a tu lado inicial. Siempre, eso no falla. Si por algún motivo fallase, algo estás poniendo mal. Muy bien, chicos, y ahí es donde nosotros tendríamos que revisar para darnos cuenta, que a veces ocurre cuando uno está un poquito apurado, por si acaso. Cuestión de revisar un poco. Listo. Ahora sí, ¿cuándo voy a usar, profe, yo el teorema del coseno? A ver, chicos, si tú tienes un triángulo y tus tres datos están dispuestos así, tengo de dato dos lados y el ángulo formado. Ah, profe, así, como si fuera un abanico que se está abriendo. Si tengo mis datos así, eso es para el teorema del coseno. ¿Cómo se calcularía? Le aplicas para calcular el lado que falta. El lado x cuadrado, ¿a qué es igual? El lado x cuadrado será ya la suma de cuadrados de los otros dos, a al cuadrado más b al cuadrado, menos el doble producto de esos lados, el doble de a y b, multiplicados por el coseno del ángulo formado. Y el ángulo formado entre a y b es el que se opone a x. Y eso es verdad, mira, entre a y b el ángulo formado es el que se opone a x, a mi lado inicial. Muy bien, coseno del ángulo formado, que es alfa. Mira, A es dato, B es dato, alfa es dato, estos también, todo esto es dato, profe, de ahí sale el X, pues. Ese se llama teorema del coseno. ¿En qué otro caso puedo aplicar el teorema del coseno? A ver, si en un triángulo a mí me dan de dato también los tres lados, en ese caso también puedo aplicar teorema del coseno, pero ya no lo vas a usar para calcular lados, pues ya tienes los tres conocidos. Lo vas a usar para calcular ángulos. Entonces, por ejemplo, quiero calcular este angulito teta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aplicas teorema del coseno para el opuesto, o sea, para el que está al frente. ¿Y cómo sería, profe? Sería así. El lado b al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de esos lados multiplicados por el coseno del ángulo formado. Entre A y C, el ángulo formado viene a ser teta. Es el que se opone a mi lado inicial, al lado que yo estoy calculando. Mira, A es dato, B es dato, C es dato, todo esto son conocidos. De ahí sale teta, porque es la única variable. Esa es la función del teorema del coseno. A veces se usa para calcular lados y a veces se usa también para calcular angulitos. Entonces ya tenemos los dos teoremas más importantes, chicos. Teorema del seno y el teorema del coseno. Los dos para nosotros son indispensables. El teorema del seno es una proporción entre lados y senos de los ángulos opuestos. Y el teorema del coseno es la generalización del teorema de Pitágoras. ¿Cuándo voy a usar teorema del seno? Cuando yo vea un cruce entre mis datos
y mi variable. Si hay un cruce de información, teorema del seno. Y el teorema del coseno, ya te lo dije, cuando vea mis tres datos dispuestos de esta manera. ¿Ok? Dos lados y el ángulo de en medio, o si no, cuando me den de datos los tres lados.